ustedes saben, la materia donde se da la trama de la existencia día con día, son totalmente distintos en materia de sexualidad y reproducción en las mujeres que en los hombres. El abogado Pedro Morales Sánchez, integrante del Colegio de Bioética, dice que los derechos sexuales y reproductivos son los que permiten que el ejercicio de la sexualidad deje de estar subordinado a la finalidad procreativa y son los que evitan que la reproducción sea caracterizada como una consecuencia obligada de este ejercicio de la sexualidad. La sexualidad y la procreación son actividades que básicamente se llevan en el ámbito de la vida privada. Sin embargo, necesitamos derechos para garantizar su buen ejercicio, y en estos derechos, los sexuales y reproductivos, participan tanto de la naturaleza de los derechos civiles y políticos, que básicamente lo que requieren son abstenciones del Estado, pero también de la naturaleza de los derechos económicos y sociales, porque presuponen la realización de actividades prestacionales. Sí, los derechos sexuales y reproductivos suponen libertad e igualdad. Libertad para decidir e igualdad de acceso a la educación y a los servicios médicos. En la actualidad, los derechos humanos incluyen a los derechos sexuales y reproductivos. Son formulados como parte de los derechos humanos gracias al proceso de legitimación emanado de las declaraciones de varias conferencias internacionales de Naciones Unidas. En México tenemos el artículo 4 de la Constitución, que garantiza desde 1974 el derecho de todas las personas de decidir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de los hijos. Pero dicho artículo constitucional no especifica las maneras de hacer valer este derecho a decidir y deja por fuera lo que viene a ser algo fundamental: la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado. En México, el derecho al aborto existe desde hace 83 años, desde 1931, y la legislación que lo permite, solamente en ciertas circunstancias, violación, peligro de muerte de la mujer, grave daño a su salud, malformaciones del producto, incluso razones económicas, se ha venido actualizando en distintos estados de la República. Además de que en cada entidad federativa las causales que permiten legalmente el aborto son diferentes, los términos de la discusión pública para ver si se homologa los códigos penales en toda la República están muy polarizados, y la transmisión que se ha hecho de las posiciones encontradas reduce el problema a términos equivocados, a estar a favor del aborto o estar en contra del aborto. ¿Quién puede estar a favor del aborto? Yo creo que todas las personas coincidimos en el deseo de que ya nunca ninguna mujer tenga que hacerse un aborto. Nadie en su sano juicio puede estar a favor así en abstracto. Por otro lado, ¿qué significa estar en contra? ¿Acaso se pretende impedir que las mujeres violadas aborten? ¿Que las que tienen embriones con patologías graves tengan que llevar a término sus embarazos? ¿O que las embarazadas en peligro de morir sean sacrificadas por la llegada de una nueva vida? No es posible ni responsable formular la complejidad de cuestiones asociadas a la interrupción voluntaria del embarazo con un maniqueo posicionamiento de decir estoy a favor o en contra. Yo creo que hay que plantear la interrogación sobre el aborto de otra manera. ¿Qué hacer para que ya ninguna mujer enfrente la necesidad de realizarse un aborto? Y la respuesta es educación sexual, acceso a anticonceptivos seguros y baratos, pero sin olvidar que existen errores humanos y que debe de existir la posibilidad de corregirlos. Hay que prevenir los embarazos no deseados, pero también hay que remediarlos cuando ocurren. Y aunque nadie está a favor del aborto, sí se puede estar a favor de un mejor manejo de los abortos
de manera clandestina, con costos altísimos para las mujeres de los sectores más vulnerables de nuestro país. Hay que enfrentar los problemas de justicia social y de salud pública que esta práctica genera. Hoy en día ya se sabe que ejercer la sexualidad no quiere decir en automático querer tener hijos, querer reproducirse. Sin embargo, no hay una buena prevención de los embarazos no deseados ni una forma legal de remediarlos. Esto es especialmente grave en el caso de los jóvenes, y veo que hay muchos jóvenes esta mañana. México tiene hoy en día un número escandaloso de embarazos adolescentes. Somos el país con la cifra más alta de embarazo adolescente. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012 del Instituto Nacional de Salud Pública, que está aquí en Morelos, 2 de cada 10 adolescentes entre 12 y 19 años ya iniciaron su vida sexual, y 1 de cada 2 adolescentes de 12 a 19 años que inicia la vida sexual queda embarazada. Y en esa misma encuesta se dice que 34 de cada 100 mujeres adolescentes no usaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, y este dato sube casi a 40 respecto a su última relación sexual. Por eso la base de datos sobre nacimientos de la Secretaría de Salud, también con cifras del 2012, da el espeluznante dato de que entre niñas de 10 a 14 años hubo en el 2012 10,000 nacimientos. Hay un círculo vicioso: maternidad precoz, embarazo temprano, número de hijos, falta de educación, menor capacitación laboral, que constituye lo que la CEPAL ha denominado una estructura de desventaja. La estructura de desventaja refuerza la pobreza, la desigualdad y la marginación. La maternidad temprana se circunscribe fundamentalmente en los estratos más pobres y determina la exclusión, la discriminación y muchas veces la violencia. Comparativamente, el estrato socioeconómico más bajo, el de zonas indígenas y rurales, ahí el número de jóvenes que tienen hijos antes de cumplir los 17 años supera impresionantemente el de jóvenes de esa edad que pertenecen a zonas urbanas. En un promedio para América Latina, la CEPAL señala que menos del 5% de las jóvenes urbanas serán madres a los 17 años. En tanto en zonas rurales e indígenas, la incidencia varía hasta el 35% dependiendo de los países. La educación sexual, el uso de anticonceptivos y el derecho a interrumpir legalmente un embarazo se perfilan como instrumentos para abordar y atenuar esta dinámica demográfica que produce la estructura de desventaja. Solo que el derecho al aborto por la simple voluntad de quien lo solicita está circunscrito únicamente al Distrito Federal. La ILE, interrupción legal del embarazo, cobra muchísima importancia, pues la mayoría de las mujeres que desea abortar no ha sido violada, ni peligra su vida, ni lleva un producto con malformaciones. Son mujeres que quieren interrumpir el embarazo porque ya tienen los hijos que desean o porque en ese momento no quieren ser madres. La exitosa experiencia de la despenalización en el Distrito Federal se apoya en esos dos conceptos centrales del pensamiento político democrático: la libertad y la igualdad. La ILE supone libertad para decidir e igualdad de acceso a los servicios médicos. Es precisamente en el acceso igualitario a una toma de decisión libre, informada y apoyada por los servicios de salud donde radica la posibilidad de un ejercicio cabal de su ciudadanía para las mujeres. Y a veces hay que repetir lo obvio: el hecho de que exista la interrupción legal del embarazo no obliga a ninguna mujer a abortar, de la misma forma que la existencia del divorcio no obliga a nadie a fuerzas a divorciarse. Ofrecer la ILE, además, guarda concordancia con la separación Estado-Iglesia, que nos confronta aún más con el papel fundamental de la laicidad
en la función pública. Como dice Pedro Salazar, la laicidad no es solo un diseño jurídico, sino un proyecto político e intelectual que tiene trascendencia en múltiples esferas de la vida colectiva. Al principio señalé que mujeres y hombres somos iguales como seres humanos, pero diferentes como sexos. Un jurista italiano, Luigi Ferrajoli, declara que la prohibición del aborto equivale a una obligación, a la de convertirse en madre, soportar un embarazo, parir, criar un hijo. Según Ferrajoli, para subsanar la discriminación producida por la distinta sexuación de hombres y mujeres, son necesarias ciertas garantías sexuales que justifican tratamientos diferenciados en todas las ocasiones en que un tratamiento igualitario penaliza al sexo femenino. Él dice, la diferencia sexual debe traducirse en derecho desigual o, si se quiere, derecho sexual. Y con esto alude al aborto. La libertad de elegir algo tan fundamental como la sexualidad y la procreación es uno de los hilos que entretejen la calidad democrática de una nación. La maternidad voluntaria y el derecho a la ILE son temas que conciernen hondamente al proyecto democrático, tanto como postura ético-política como también diseño de política pública. Convivir respetando los derechos humanos supone algo más que voluntad para superar ciertos particularismos y para aceptar nuestro pluriculturalismo, como bien nos dijo Ricardo. Implica también movernos como sociedad hacia niveles superiores de solidaridad y responsabilidad. Sin embargo, como los obstáculos antidemocráticos y fundamentalistas son inmensos, para lograr interactuar de manera civilizada y tolerante en sociedades democráticas plurales como la nuestra, se requiere fortalecer una cultura política común por encima de creencias culturales o religiosas. La cultura democrática, con todas sus fallas y vulnerabilidades que todos conocemos, es lo que más nos acerca a ese modelo. Ahora bien, la democracia requiere que exista libertad sexual y reproductiva, y por ello es imprescindible impulsar los derechos sexuales y reproductivos. Y de ahí también que defender estos derechos sea, en un sentido profundo y radical, defender la vida democrática de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Marmita, por tu exposición tan importante que deja sobre nuestras mentes para reflexionar en cómo aplicarla a la vida cotidiana. Vamos por aquí. Vamos a entrar al siguiente tema con Fernando Villalba Vargas para que nos hable sobre las defensoras de los derechos humanos.